Buenas tardes con todos y cada una de las personas que nos siguen a través de las redes de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Mi nombre es Francisco Játiva, soy profesor universitario en la materia de Derecho de Daños y Responsabilidades Especiales en la Universidad de las Américas del Ecuador. He recibido la gentil y honrosa invitación de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado para compartir con ustedes estas breves palabras respecto del régimen extracontractual y la tendencia moderna hacia la objetivación en ciertos espacios donde se pudiera considerar como aplicable este tipo de responsabilidades. En esta ocasión quisiera comenzar partiendo de un hecho básico y tratando de delimitar qué entendemos por responsabilidad extracontractual, independientemente de cuál sea la familia jurídica a la que examinemos, sea una familia de corte tradicional, de romano-germánica o una familia anglosajona, encontraremos que la palabra responsabilidad extracontractual se encuentra prevista en cualquiera de estos ordenamientos jurídicos, sea que la llamemos como nosotros la decimos responsabilidad extracontractual o responsabilidad civil extracontractual o la conocida tort law o law on torts. Pero independientemente de cuál sea este abordaje que nosotros hagamos, es preciso que detallemos que responsabilidad extracontractual busca la obligación jurídica de resarcir un hecho que surge entre personas que no se encuentran vinculadas entre sí a través de una relación contractual. Dicho esto, es preciso delimitar que uno puede responder, y esto nos habrán enseñado en nuestras aulas de derecho, puede responder por una responsabilidad por hecho propio, es decir, por un acto efectuado, ya sea por acción o omisión, en el que una persona tenía a cargo justamente el desenvolvimiento de tal acción, y por otro también la responsabilidad por el hecho de un tercero, cuando la obligación que impone es el cuidado del accionar de una persona relacionada a la cual yo tengo una responsabilidad de cuidado como tal. Lo que resulta importante e interesante es que en los últimos años los tipos de daños que han sucedido en las diferentes realidades sociales de todos los países ha hecho plantearse al derecho si es que es preciso cambiar el régimen tradicional de responsabilidad extracontractual y poderlo hacer un poco más estricto. ¿A qué me refiero? En nuestras legislaciones iberoamericanas tenemos claro que las funciones de la responsabilidad son tres: la función indemnizatoria, o también conocida como función reparadora, la función preventiva y también la función punitiva. La función indemnizatoria, que busca justamente la restauración del equilibrio patrimonial, tiene como función determinar cuál es el patrimonio que debe soportar las consecuencias dañosas sufridas por parte de la víctima. Entonces, claro, aquí es importante y aquí empezamos justamente la discusión si es que es preciso mantener una responsabilidad extracontractual tradicional o en su defecto hacerlo una responsabilidad un poco más estricta. Entonces es preciso que nosotros entendamos que la responsabilidad civil tiene que ser graduada conforme a la gravedad del daño causado. ¿Por qué es preciso abordar este elemento como una condición importante? Porque los daños a los que nos enfrentamos en la sociedad cada vez son más complejos y este ha sido quizá el detonante por el cual la responsabilidad tenga que abordar justamente estas precisiones. Nosotros, para nadie es un secreto que los daños que se conocían unos 50 años atrás, 40 años atrás, son totalmente distintos a los que sufrimos en la actualidad. Vivimos en una sociedad de la información, ¿no es cierto?, en la cual la responsabilidad cada vez es más compleja de probar, porque claro, el daño es complejo a su vez. Y resulta difícil, primero, comprobar el daño y segundo, comprobar qué tan grave ha sido este daño. Entonces, claro, este es un factor determinante para que la responsabilidad extracontractual tome cartas en el asunto y evalúe si es que es procedente modificar de cierta forma la responsabilidad tradicional como tal. Por otra parte, se pone en juego nuevamente que la reclamación puede hacerse por terceros y no solamente por parte de la víctima. Esto hace pensar que el daño, nuevamente repito, el daño es cada vez más complejo y no solamente atañe la legitimación activa a la víctima, sino que en ciertas circunstancias puede extenderse hacia terceros relacionados de forma directa como tal.
Entonces, con esto partimos diciendo que la función de la responsabilidad, la función reparadora, ¿no es cierto?, o la indemnizadora, se mantiene independientemente de si tengamos una responsabilidad tradicional o, por el contrario, pasemos una responsabilidad un poco más estricta. Por otra parte, se aplica también una segunda función y es la función preventiva, es decir, esta prevención de ilícitos, que no es otra cosa que el reflejo del ejercicio de la potestad punitiva del Estado, ¿no es cierto? Es una prevención de los ilícitos, según lo recordaba Peña López en su momento en España. Y claro, esto es un criterio que busca justamente determinar cuál es una conducta ilícita y cómo encuentra el sistema de responsabilidad la forma para que estos actos no vuelvan a repetirse como tal. Es un tema de optimización de recursos, etcétera, etcétera. Y finalmente, en este punto hacemos un paréntesis. ¿Cómo en la práctica se puede evitar que se produzcan ciertos daños cuando ciertas conductas son habituales y estas conductas no están reguladas como tal? La sociedad actual se enfrenta a nuevos riesgos. Tenemos una sociedad científicamente avanzada, una sociedad altamente tecnológica, una sociedad interconectada, globalizada y una sociedad compleja. Y esto desencadena en el hecho de que existen nuevas categorías de daños. Tenemos diferentes daños que, como lo decíamos momentos atrás, hace 50, 40 años no existían. Tenemos productos, responsabilidad por productos y medicamentos defectuosos, tenemos protecciones por daños ambientales que antes no habían, tenemos protección sobre interacciones en redes sociales y claro, como nosotros, como usuarios de la época digital, cómo hacemos al respecto y qué responsabilidades generamos en este tipo de interacciones. Y claro, esto nos pone a pensar que probablemente no es descabellado lo que decíamos al momento de plantear esta breve disertación. Es posible cambiar una responsabilidad tradicional hacia una responsabilidad más estricta. Podríamos decir en este momento que sí, pero con ciertas limitaciones. No podemos ser categóricos de decir de plano sí es posible y es recomendable. Ahí hay que tener cierto cuidado debido a ciertos elementos que los vamos a decir a continuación. El primero, tradicionalmente nuestros sistemas de responsabilidad se soportan bajo un título de imputación denominado culpa, ¿no es cierto? Entonces, claro, la teoría te dice y las normas han acoplado esa teoría en la cual el título de imputación es la culpa, de modo tal que ese elemento debe ser probado a través del onus probandi por la víctima y, claro, demostrar que efectivamente ha sufrido un daño y que este daño se relaciona de forma directa a través de un nexo causal con el presunto responsable. Tradicionalmente esto no era una tarea difícil para la víctima, puesto que, como habíamos dicho, los daños no eran complejos. Hoy por hoy, los daños sí resultan complejos, por lo tanto, la víctima no logra encontrar la forma para que pueda llevarse a un proceso la fórmula en la cual deba probar la existencia del daño y segundo, que este daño se relacione con la conducta de la víctima. Tradicionalmente, esta situación ha sido prevista por el derecho civil en su apartado extracontractual y se ha permitido que el onus probandi cambie a través del tiempo para que sea, en ciertas condiciones, sea el presunto responsable quien tenga la carga de la prueba. Entonces, aquí empezamos a abordar el hecho de que en daños complejos en los cuales la víctima no esté en posibilidades de demostrar, por una parte, que existe el daño y sobre todo cómo puede atar este daño al título de imputación que exige la norma, en este caso el elemento culpa o dolo, es decir, una actuación subjetiva de la persona. En estos casos se puede abordar ciertos elementos que tiendan a ser la responsabilidad más estricta. Tradicionalmente se ha dicho que pueden existir tres tipos de objetivación de la responsabilidad, asumiendo que, claro, por un extremo tenemos la responsabilidad subjetiva y por otro extremo tenemos la responsabilidad objetiva. ¿Qué hacer en este intermedio? Porque es peligroso como tal decir a la ligera que pasemos de plano de la responsabilidad subjetiva tradicional a la responsabilidad objetiva en todos los casos. Es algo que hay que tener cuidado. Pero en ciertos elementos
considero que no es descabellado pensar que se pueden adoptar ciertos criterios para que en casos estrictamente regulados se puedan cambiar las reglas del juego, por decirlo de alguna forma, para que la responsabilidad sobre todo pueda cumplir su función indemnizatoria. ¿Ok? Entonces, uno de estos tres principios puede ser invertir la carga de la prueba. El onus probandi tradicionalmente en las legislaciones iberoamericanas a través del tiempo se ha mantenido en que sea la víctima la que tiene que demostrar la existencia del daño y el nexo causal. Por eso es que a la víctima le corresponde probar el nexo causal, mientras que al presunto responsable le corresponde destruir el nexo causal planteado. ¿Ok? Sin embargo, el hecho de invertir la carga de la prueba tiene un elemento que hace alusión a una función social del sistema de responsabilidad. Cuando el daño es altamente complejo, resulta dificultoso que el sistema jurídico exija a la víctima la comprobación del daño cuando la víctima o no tiene el conocimiento adecuado para demostrar el daño, o no tiene la experiencia, o no tiene los recursos para demostrar un daño complejo. Por poner un ejemplo, si hablamos de un daño ambiental, es muy complejo para la víctima, un daño ambiental que ha derivado en afectaciones y daños civiles, es muy difícil demostrar para la víctima cómo el daño se produjo, si es que realmente estamos hablando de un daño, y segundo, si es que este daño corresponde a un título de imputación denominado culpa o dolo. Entonces, en estos casos, la respuesta de invertir la carga probatoria supone una alternativa para que en determinados casos complejos la víctima no tenga la obligación de probar. Ahora bien, ¿qué se hace en ese momento? El onus probandi se traslada al presunto responsable y es él quien ha de probar que o no corresponde el daño, o es decir, no existe el daño, o este daño, pese a su existencia, no le es atribuible a él, y ahí vienen los eximentes de responsabilidad. Otro criterio de objetivación que pudiera ser útil para solventar esta imposibilidad de la víctima para comprobar los daños y atar el nexo causal del daño al presunto responsable es elevar el nivel de diligencia de la gente o el famoso juicio de previsibilidad. Yo particularmente considero que el juicio de previsibilidad es cada vez más exigible en nuestros espacios en los cuales interactuamos. El juicio de previsibilidad busca determinar que una persona determine cuáles pueden ser los elementos no deseados o las consecuencias no deseadas de determinada actuación u omisión a su cargo y, claro, anticiparlas y sobre todo tomar las medidas necesarias o para evitar que ocurra un daño o en lo posible para mitigarlo de acuerdo a todas las atribuciones y competencias que tenga esta persona. ¿Ok? Cuando una determinada actividad, por ejemplo, es susceptible de generar una situación de riesgo, el sujeto que la crea debe prever las posibles consecuencias dañosas que pudieran derivarse de esta actividad y sobre todo adoptar las medidas de precaución necesarias para evitar tales consecuencias. Y esto nos pone en perspectiva la visión de la previsibilidad y la visión del riesgo. El juicio de previsibilidad y el criterio del riesgo, la teoría del riesgo, están altamente ligadas la una con la otra y esto es importantísimo que lo podamos tener en cuenta. Porque vivimos cada vez en una sociedad, como habíamos dicho, más compleja y con mayores riesgos. Para nadie es un secreto que los riesgos comunes de la vida ya son otros, particularmente. Acabamos de atravesar una pandemia en los cuales, por ejemplo, ir al supermercado era una actividad que no contemplaba ningún riesgo y en plena pandemia sí era una actividad de riesgo, es decir, ya no era una actividad de riesgo común de la vida, sino era una actividad que suponía determinado riesgo. Y claro, y este riesgo es cada vez más común en las actividades del ser humano. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos nuestros dispositivos electrónicos, por ejemplo. Nuestra interacción en la era digital cada vez es más compleja y cada vez es más riesgosa. Para nadie es un secreto que bastaría un par de minutos y pudiéramos dispersar alguna información verídica o falsa en redes sociales. Es decir,
Este tipo de dinámicas hace algunos años no las teníamos y esto supone un riesgo al que estamos habituados. Ahora la pregunta es, ¿se puede exigir con efectos de garantizar las funciones de la responsabilidad extracontractual, se puede exigir al usuario digital que adopte un juicio de previsibilidad? Pudiéramos decir que sí. Porque el juicio de previsibilidad impone dos cosas. Primero, la obligación de anticipar un hecho no deseado o un daño posible. Y segundo, adoptar las medidas necesarias. Cada vez esto se ve plasmado en mayores reclamaciones por daños morales, por ejemplo. Hace determinadas décadas, los daños que se reclamaban eran especialmente daños de carácter patrimonial o material. Hoy por hoy, los daños están siendo tendencia precisamente por el manejo erróneo o por las consecuencias de un manejo, digamos, a la ligera de las redes sociales. Y esto supone el aumento de reclamaciones por daño moral. Entonces, aquí encontramos un elemento absolutamente determinante y es el criterio el juicio de previsibilidad, que conecta con este tercer criterio de objetivación denominado el criterio del riesgo o las teorías del riesgo, que pudiéramos decir en términos generales que quien saca provecho de los beneficios producidos por determinadas actividades debe asumir el riesgo que la comporta. Ahora, este riesgo tradicionalmente venía de dos tendencias, o el riesgo-beneficio o el riesgo creado. Hoy por hoy nos enfrentamos a nuevos riesgos, como habíamos dicho, y esto supone el deber de cuidado que tenemos como usuarios en esta dinámica digital principalmente. Entonces, con estos antecedentes, volvemos a la pregunta inicial. ¿Es posible que se pueda adoptar un sistema de responsabilidad un poco más estricto sin llegar a la responsabilidad objetiva como tal? La respuesta es sí. Es decir, se puede mantener la responsabilidad subjetiva tradicional, manteniendo un criterio de culpa o dolo como títulos de imputación, manteniendo justamente los presupuestos de conducta de la gente, ya sea una acción o omisión, el daño, la relación de causalidad, una antijuridicidad y la culpabilidad como tal, manteniendo el criterio de que el daño es la consecuencia de un hecho como causa y un hecho consecuencia considerado daño, y entre los dos mantener el criterio de una relación de causalidad. Ahora bien, si decimos que sí es posible, la respuesta es ¿cómo lo hacemos? Para esto hemos de determinar que el tipo de daño nos va a dar ciertas luces para que las legislaciones puedan adoptar justamente estas realidades. Porque tradicionalmente se pensaba que por la naturaleza del daño teníamos daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales, donde cabía el tema del daño moral puro y el daño moral indirectamente económico. Hoy por hoy vivimos en una sociedad en la cual la mayor cantidad de daños se están orientando a este tipo de reclamaciones. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, considerar si es que es pertinente para determinados daños de carácter complejo eximir a la víctima de la obligación de cargar con la prueba, es decir, el onus probandi, invertirlo al presunto responsable. Por ejemplo, pudiéramos decir, en daños de alta complejidad técnica, en los cuales no solamente se requiere del elemento jurídico para la comprobación, por decir un ejemplo, los famosos daños ambientales, en los cuales es complejo para la víctima, ya sea por costes o por conocimiento o por experiencia o porque no basta el sentido común para determinarlos. En ese tipo de casos la víctima no tendría que probar el daño. Pero también pudiera ser importante para el sistema de responsabilidad extracontractual que se exija para daños complejos también un carácter de previsibilidad tanto del presunto responsable, pero también de la víctima. Porque es justamente este criterio el que nos puede determinar en qué momento nosotros como potenciales víctimas o como potenciales responsables actuamos con una medida, con un criterio de anticipación ante un hecho, o por el contrario, no tomamos ninguna consideración al respecto. Y finalmente,
Finalmente, considerar que los riesgos a los que nos enfrentamos no son los que tradicionalmente se enfrentaban sociedades pasadas, sino que hoy por hoy cada interacción con nuestros, por ejemplo, con nuestros aparatos digitales, que ahora estamos tan interconectados, supone un mayor riesgo que ya no puede considerarse como un riesgo común de la vida, sino también como un riesgo que debe ser plasmado en un sistema de responsabilidad. Volviendo a nuestro planteamiento inicial, ¿la responsabilidad tradicional puede volverse más estricta? La respuesta es sí. Hay que tener cuidado en plantear que pasemos de una responsabilidad subjetiva a una responsabilidad objetiva en todos los casos. Sería un error y no lograríamos cumplir con la función indemnizatoria o reparadora de la responsabilidad extracontractual. Se puede encontrar caminos intermedios, justamente a través de los criterios de objetivación, que sin llegar a tener una responsabilidad objetiva, pudieran darnos luces para que en determinadas actuaciones complejas o daños complejos se pueda determinar estas salidas con la ventaja de que la víctima pueda garantizar justamente sus derechos de ser reparado o indemnizado. De mi parte, ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes este breve espacio. Agradezco la invitación de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y siempre estoy a sus órdenes. Saludos desde Quito, Ecuador.